Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta de que estés aquí en el segundo día del taller Las 7 etapas de la restauración personal y matrimonial. En este día vamos a hablar sobre el perdón. Así que te animo a que tomes nota, tengas a la mano tu diario de oración, tu Biblia y con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Y comenzamos. Hola, bendiciones. Buenas tardes con todos. Estoy muy contenta de que sigas aquí en este hermoso taller de las 7 etapas de la restauración personal y matrimonial. El día de hoy vamos a hablar y vamos a conversar sobre la segunda etapa, que se llama el perdón. Esta es una de las etapas más importantes y la mayoría de nosotros nos quedamos estancadas en esta etapa porque realmente es muy, pero muy complicado poder perdonar a aquellos que nos han lastimado, porque Dios nos manda realmente a perdonar para que Él nos pueda perdonar a nosotros. Esa es una parte muy importante, es un mandato que debemos obedecer para que pueda abrirse la puerta a la restauración personal, a la sanación, a la liberación. El perdón trae liberación espiritual para tu corazón, para tu alma, para tu mente y tus pensamientos. Entonces es importante que a través del perdón tú puedas canalizar y enfocar tus esfuerzos para una restauración personal y luego una restauración matrimonial. Quiero comenzar este día con el siguiente versículo. Por favor, recuerde, tome nota en su libreta de oración, en su cuaderno de oración, para que usted pueda orar y pueda escudriñar su corazón, pueda comenzar a tener un discernimiento espiritual y Dios le pueda hablar y le pueda guiar a través de su palabra. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este hermoso versículo Dios nos entrega y nos dice y nos da las pautas y los lineamientos que debemos seguir para poder ser escuchados por Él y para que Él nos ayude a comenzar a restaurar nuestro corazón. Dice que si mi pueblo que lleva mi nombre, esa es una primera parte. Si mi pueblo que lleva mi nombre, quiere decir que usted ya ha tomado la decisión de vivir una vida llena de Dios, de poner en el primer lugar a Dios en su vida, y de esa manera Dios le está dando una identidad. Por eso es importante que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, es decir, estamos siendo identificados como hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces es ahí cuando ya usted ha decidido caminar de la mano de Dios y ha decidido querer llevar esa identidad. Entonces dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, ya ahí nos está dando las pautas de qué debemos hacer. Se humilla y ora. No estamos hablando de la humillación humana que muchas veces recibimos de personas, de parientes, de familiares, del esposo, de los hijos. No, estamos hablando de esa humillación espiritual, de dejar las cosas, que sea Dios quien tome control y dejar de hacer las cosas a nuestro modo. Nos humillamos a Él porque realmente entendemos espiritualmente que Él tiene el poder para controlar todo lo que esté pasando a nuestro alrededor y que nada de lo que nosotros podamos hacer va a cambiar la realidad que hoy usted está pasando. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces se humilla, quiere decir que usted tiene que
darse cuenta que solamente Dios tiene ese poder para hacer que las cosas sean diferentes. Y lo único que usted tiene que hacer es orar. Se humilla y ora. Orar es parte del trabajo que ha sido encomendado a usted de parte de Dios, porque necesitas orar. El continuo orar con el corazón, orar con la fe, orar desde su corazón lleno de fe, de confianza, de esperanza, de que Dios puede cambiar su situación. Lo que va a hacer es que usted vaya fortaleciendo su fe, de que usted vaya realmente encontrando ese tiempo especial y esa conexión especial, esa relación íntima con su Padre Celestial, para que usted comience a sentirse fortalecida, ya no se sienta devastado, ni con temor, ni con miedo, sino que se sienta fortalecido para seguir este camino, este nuevo caminar con nuestro Padre Celestial. Y nos dice, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta. Ahí están tres cosas. Primero, tiene que humillarse. Segundo, tiene que orar. Y en ese continuo orar, usted va a buscar la presencia del Padre. Buscar esa presencia donde usted se va a llenar de todo lo que Él tiene para que usted se convierta en un instrumento de bendición. Pero también le pide algo muy importante y dice, y abandona su mala conducta. Abandonar nuestra mala conducta, nuestra conducta pecaminosa, nuestra conducta del hombre caído en pecado. Recordemos que el pecado no solo viene del adulterio, no solo viene de robar o de asesinar o de drogarse o de prostituirse. Hay muchos pecados y todos cometemos pecados porque somos seres humanos. Pero Dios busca esa santificación espiritual que usted tiene que anhelar para que de esa manera usted abandone su mala conducta. ¿Cuál puede ser su mala conducta? El hecho de que usted dude de lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Qué puede ser un pecado, una mala conducta? El hecho de que usted esté siendo contencioso o contenciosa, queriendo hacer las cosas a su modo y no dejando que Dios tome control de su proceso. Entonces todo eso también es algo que usted está haciendo bajo sus propios herramientas, bajo sus propias condiciones, y no se está alineando ni tampoco se está dejando llevar por lo que Dios tiene para usted, de lo que Dios quiere de usted, de esa obediencia que usted tiene que tener hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando usted se humille, cuando usted comience a orar y lo busque realmente con un corazón de fe, y además usted abandone toda su mala conducta, renuncie a todo aquello que lo aleja del Padre Celestial, entonces Él recién ahí va a escuchar su clamor, va a escuchar su corazón y va a comenzar a restaurar su vida, porque ahí es donde va a comenzar a perdonar su pecado, todos sus pecados. Cuando usted se arrepienta realmente, cuando usted sienta que ha cometido errores, que ha transgredido la ley de Dios, que ha transgredido la ley humana del hombre, que ha estado totalmente separado o separada de Dios, y por tanto usted ha cometido muchos errores. Entonces es ahí cuando usted será escuchada por su Padre Celestial, escuchado por su Padre Celestial, y también le perdonará sus pecados. Y no solamente eso, restaurará su tierra. Restaurará su tierra. Al hablar de restaurará su tierra, quiere decir que va a restaurar todo alrededor suyo, todo lo que usted ha conquistado como su tierra. Son sus hijos, su matrimonio, su esposo, su descendencia. Es ahí cuando Dios comienza a restaurar, y lo más importante, a restaurar a nosotros mismos, restaurar nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, eso es lo que le pide Dios. ¿Y cómo va a pasar eso? A través del perdón, ese perdón que Dios nos da por gracia, para que podamos traspasar esa puerta del perdón. Pero lo importante también es que usted como ser humano, esposo, esposa, mujer, madre, hija, hijo,
trabajador, usted también necesita también perdonar a los que lo ofenden. Perdonar a los que lo ofenden, porque en el mundo siempre vamos a tener y vamos a tener la necesidad de perdonar a los demás para liberarnos, porque el perdón realmente genera liberación. Cuando usted tiene esa falta de perdón, esa amargura por dentro de las cosas que le han sucedido en el pasado, que le están sucediendo, de personas que la han o lo han lastimado, usted mantiene una cadena atada a su corazón que lo llena de amargura. Por eso el perdón realmente trae una liberación. Y el perdón viene de lo que usted decide. Por eso es necesario que usted entienda lo que es realmente el perdón. Entonces ahí comenzamos a explicar lo que realmente significa el perdón. Y el primer paso del perdón está en decidir abrir esa puerta que te lleva al perdón y que te ayuda a liberarte del pasado, a liberarte del dolor, a que haya una liberación real y una sanación. Entonces, voy a poner aquí lo que significa el perdón. Dice que el perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa, una pena, una deuda. Y en la parte religiosa, que es lo que estamos hablando, es la indulgencia o la remisión de los pecados. Entonces es ahí donde nace el perdón, y obviamente el perdón nace por el amor que Dios tiene hacia nosotros, y por ese amor y esa misericordia, a través de la gracia, Él nos otorga el perdón, pero también nos pide ser obedientes y que nosotros debamos perdonar a nuestros ofensores. Por eso es una condicionante. Si yo Dios quiero perdonarte a ti, tú, mi hijo, tienes que perdonar a los demás, a tu prójimo, para que yo te pueda perdonar. Es una condicionante. No vas a poder acceder al perdón de Dios si tu corazón no se libera de esa carga que tienes por no perdonar. Entonces hemos visto lo que significa el perdón y vamos a ver este versículo bíblico donde también nos explica qué debemos hacer. Y aquí está lo que les mencionaba sobre la condicionante. En Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces, si usted está buscando que Dios la perdone o lo perdone por todos los pecados que está cometido, por las infracciones, por los errores, por las malas decisiones que le generó una mala conducta que está sentenciada por nuestro Padre Celestial, que está fuera de los mandatos y los lineamientos que Dios ha establecido para sus hijos, entonces usted tiene primeramente que perdonar a sus ofensores, aquellos que la han lastimado, que lo han lastimado. Necesitamos para acceder al perdón de Dios, necesitamos liberarnos a través del perdón a los demás. Y eso es el hecho de querer decidir pasar la puerta del perdón, que es necesario abrirla. Por eso muchas personas se quedan en esta puerta, se quedan porque dicen, es que la otra persona que me ha lastimado no se ha arrepentido. La otra persona que me ha lastimado no la veo realmente con una actitud de arrepentimiento genuino. Y Dios no te pide que perdones a los demás cuando el otro se haya arrepentido. Dios te dice, perdona a los demás, porque es la única forma de liberarte de esa cadena de opresión con la cual tú todos los días estás arrastrando. Es esa carga que debes soltar a través del perdón. Y sabemos que cuando nosotros, por obediencia, porque es un mandato que Dios nos está exigiendo como cristianos, como sus hijos, el hecho de perdonar a los demás, entonces Él va a hacer que esa actitud que nosotros estamos tomando de perdonar ayude
a la otra persona a caer en esa conciencia de arrepentimiento, de darse cuenta que a pesar de que yo no me he arrepentido porque te lastimé, tú me has perdonado. Entonces hace que la parte espiritual, su conciencia natural comience a despertar y entienda realmente que estamos comenzando a amar de la manera correcta. Por eso debemos verlo desde el lado de Dios. ¿Qué hizo Dios por ti y por mí? ¿Qué hizo Dios antes de que nosotros naciéramos? Él dio, Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama y que hoy nosotros tenemos y podemos acceder a esa identidad como hijos. Él nos dio a su propio Hijo que vino a este mundo y que lo hizo pasar por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanta pena, por tantas heridas, y que murió por ti y por mí, derramando su sangre para que tú y yo seamos salvos solamente por gracia. Dios no estuvo esperando que tú te arrepientas de todo lo que has hecho. Dios no lo hizo, pero ahí está. Él te está dando un regalo por amor, por el amor que nos tiene a todos sus hijos, a toda su creación. Y a través de ese amor y de ese perdón, nosotros comenzamos a tener la conciencia de arrepentimiento. Desde el principio del tiempo, desde antes que tú nacieras, Dios ya te perdonó. Todo lo que tú ibas a cometer, todos tus errores, todos tus pecados, Dios ya lo hizo. Por eso Él te pide hoy que si quieres ser restaurado, si quieres ser perdonado, realmente si quieres ser bendecido, necesitas abrir la puerta al perdón y pasar esa puerta, realmente no quedarte. Y parte de eso es importante, el hecho de decidirte a entrar en la restauración, porque a través del perdón es cuando realmente nos decidimos a entrar a la restauración. Si usted no ha perdonado, si usted sigue dolida, muchas personas me preguntan, pero es que aún sigo dolida, aún me duele, todavía no he sanado. ¿Cómo puedo hacer? Mire, es importante. Lo más importante es decidirte a que Dios restaure tu corazón, a que comience con una restauración personal. Tú no puedes pedir la restauración de alguien más o luchar por una restauración que no es tuya cuando tú todavía no has sido restaurada, no has sido perdonada, no has sido transformada y no has sido cambiada. Entonces es importante, tanto para esposos como esposas, necesitamos comenzar por nosotros, por uno mismo, para poder luchar por los demás. El siguiente paso de esta etapa del perdón habla sobre y nos explica sobre que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Cuando usted decide perdonar por obediencia a Dios, porque si nosotros estamos pensando perdonar en nuestras propias fuerzas, creer que el perdón humano es lo que todo el mundo dice, yo perdono pero no olvido, te perdono pero no voy a olvidar tu ofensa, y realmente estamos calando más profundo nuestro corazón y estamos equivocándonos sobre el verdadero significado espiritual del perdón. Y por eso nosotros tenemos que entender que el perdón no es un sentimiento. Usted no debe pensar perdonar cuando usted sienta el deseo de perdonar, porque el perdón no debe venir de lo que usted siente ni de sus emociones. El perdón es una decisión, Usted toma hoy la decisión de perdonar, y de perdonar hoy, y de perdonar mañana, y perdonar pasado, porque es una decisión que usted toma, indistintamente de lo que pase del otro lado del perdón, del lado del ofensor, del lado que lo lastimó o lo lastimó. Es importante que usted decida y tome esa decisión. Hoy decido perdonar. Cuando nosotros decidimos perdonar, obviamente nuestra parte carnal y humana siempre por un tiempo prudencial, o hasta cuando realmente entendamos el significado espiritual del perdón,
el enemigo va a seguir tratando con nuestra mente para seguir recordándonos la ofensa, de manera que usted vuelva a sentir ese dolor, ese resentimiento, esa amargura en su corazón y vuelva a cargar nuevamente esa canasta o esa maleta de odio y de resentimiento cuando usted ya debió haberla liberado. Entonces es importante que usted entienda que cuando usted decide perdonar, toma esa decisión espiritual por obediencia a nuestro Padre Celestial, usted no puede volver a recordar la ofensa. Usted ya la canceló, usted ya la eliminó. Es como cuando usted le dice al banco, sabes que mira, págame este préstamo, yo te voy a condonar el préstamo y ya no me vas a pagar, págame la mitad del capital y todo lo demás se borró. Entonces ya el banco decidió borrarle la deuda, la sacó del sistema y nunca más puede volvérsela a cobrar, porque él ya hizo eso. Y internamente, para los que son contables, hacen un asiento contable, castigan la deuda, le envían a pérdida y murió, y ahí se acabó. Usted ya nunca más vuelve a tener una deuda en ese banco porque el banco se la perdonó, se la condonó, se la eliminó. Así es cuando usted perdona, cuando usted decide perdonar. Cuando usted decide perdonar de corazón, usted decide ya no volver a mirar atrás. Ya no puede volver a mirar la ofensa, porque es volver a lastimar o a querer con navaja abrir nuevamente la herida, volverse a lastimar, y realmente es irracional, mirándolo desde una forma espiritual, el querer volver a recordar la herida, la ofensa, el daño. Ahora, cuando nosotros decidimos perdonar y nuestra fe, nuestro corazón realmente ha sido sanado, le puedo decir que por más que usted quiera recordar la ofensa, ya no la recuerda, o la recuerda de una manera diferente. Ya no siente ese dolor o ese resentimiento. Es ahí cuando usted se da cuenta que realmente ha llegado a alcanzar ese perdón, pero de una manera sobrenatural, porque en sus fuerzas como un ser humano no lo va a poder alcanzar, es imposible. Solamente el amor que Dios tiene por nosotros nos ayuda a alcanzar ese perdón para poder otorgárselo a su agresor y poder liberarse de sus cadenas, de su carga, de su temor, de su amargura. Y es ahí cuando usted se siente libre, se siente ligero y ligera. Realmente el sentimiento cuando usted perdona de corazón es una liberación muy que usted la experimenta. Es decir, usted va a sentir una paz y un gozo en su corazón, y es ahí cuando usted va a decir es verdad. Y más aún, porque muchas personas dicen, bueno, yo lo voy a perdonar, pero no quiero volver a verte, porque cada vez que te veo recuerdo la ofensa. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que no has perdonado. El hecho de que usted vuelva a mirar a su ofensor y ya sus ojos lo miren de otra manera, lo miren con amor, con misericordia, entonces usted se va a dar cuenta que realmente ha alcanzado ese perdón tan anhelado. Por esa razón, el perdón no es un sentimiento, porque los sentimientos están ligados a nuestras emociones. Y nuestras emociones son carnales. Sí, nuestras emociones nacen de las circunstancias. Por eso el perdón debe nacer de una decisión, de algo que se tomó, se firmó y nunca más se volvió a abrir. Esa es la diferencia de un verdadero perdón que viene de parte de nuestro Padre Celestial y que nos ayuda a tomar esa decisión. Y este es un versículo que yo quiero compartir con ustedes porque es algo que muchas personas me preguntan, y en algún momento también de mi proceso me lo pregunté y se lo pregunté a mi esposo. En algún momento de ese proceso, cuando uno está con coraje, cuando uno no sabe qué está pasando, cuando uno no sabe qué más tengo que hacer. Entonces, esto es lo que le preguntó Pedro a Jesús, y dice en Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí?
¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. 77 veces. 70 veces 7. Bueno. Lo importante aquí es entender que el perdón es constante, que cuando uno decide perdonar, tomar ese camino del perdón para liberación de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos, para poder alinearte a lo que Dios tiene para ti. Ese es el paso más importante que debemos dar, y es la etapa más difícil y más dura que puede pasar una restauración personal y obviamente también matrimonial. El perdón, esa es la etapa más difícil, donde muchos matrimonios se estancan porque siguen recordando las heridas, siguen recordando el pasado, siguen recordando las ofensas, y es ahí donde se siguen estancando y se siguen lastimando, donde se siguen señalando, donde todavía la fe no está tan bien fortalecida, que todavía sigues allí escarbando las heridas. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos entender que el perdón es constante, el perdón no es de una sola vez. Por eso yo les explicaba hace unos minutos atrás que cuando Dios entregó a su Hijo, porque supo que ya como su creación estábamos en el mundo, pero como sus hijos no, porque estábamos separados de Él. Entonces Él tenía que usar una estrategia adicional para poder volvernos y convertirnos en sus hijos, ya no solo en su creación, porque Él estaba pensando no solamente en aquellos que murieron antes de Jesús o los que estaban en el tiempo de Jesús, sino que Dios estaba pensando en toda la humanidad que venía detrás de Jesús, en toda esa humanidad pecadora, y por tanto Él no escatimó absolutamente nada, y Él necesitó esta estrategia de que Jesús, el Hijo hecho hombre, venga a la tierra para que pueda morir por ti y por mí. Y a través de ese perdón constante, ese perdonar constante, el hecho de que tú puedas acceder, que no venga Dios y decirte y te mire, te dice, voy a ver si te puedo o no te puedo perdonar. No, el perdón está allí, es una gracia, es un regalo que Dios nos ha entregado a todos nosotros. Pero es importante que hoy usted se arrepienta, porque usted no puede mentirle a Dios. Usted no puede decir, yo me arrepiento de mi pecado, yo me arrepiento de mi adulterio, yo me arrepiento de la fornicación, yo me arrepiento de muchas cosas, de todos los pecados que podamos cometer, pero en realidad Dios no va a ver o no va a escuchar lo que dice su boca. Él escudriña su corazón, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce mejor? Solamente nuestro Padre Celestial, que mira su corazón. Él sabe y entiende lo que su corazón está diciendo, está sintiendo. Por eso Él quiere que realmente usted se arrepienta y entienda y entendamos que el perdón es constante, es un perdón del día a día. Todos erramos, todos pecamos de alguna manera, y a veces nosotros tenemos que entender que no debemos caer en los mismos pecados, ¿sí? A pesar de que tenemos ese regalo por gracia que Dios nos ha entregado, que es el acceder al trono de la gracia a través de Jesucristo, pero también tenemos que entender que no podemos caer siempre en lo mismo. Necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual para que Dios pueda darnos las herramientas para no volver a caer en pecado, no volver a caer en la tentación, porque la tentación siempre estará presente, siempre estará presente. Así que necesitamos entender lo que nos dice Jesucristo en Mateo 18, 22, 21 y 22. Por eso es muy importante entender lo que es el perdón en medio de nuestra oración. Quiero compartirles este versículo que también lo debería usted anotar en su diario de oración. Y dice Marcos capítulo 11, versículo 25. Repito, Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice así:
Y cuando estés orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus pecados. Qué importante es eso. Su oración no va a ser efectiva. Su tiempo de oración, la búsqueda de esa relación especial con su Padre Celestial no va a ser efectiva, o su oración no va a ser realmente escuchada si usted no ha perdonado. Si usted llega a los pies de Cristo en su tiempo de oración, en su búsqueda de su rostro, y usted todavía tiene mucha amargura en su corazón porque aún no ha perdonado a su ofensor. Entonces Dios hoy le pide y le dice: si tú vienes aquí en mi presencia y me quieres pedir muchas cosas y me estás hablando y me estás diciendo todo lo mal que está pasando en tu vida y me estás pidiendo muchas cosas, pero si hoy tú sigues con un corazón endurecido y sigues con un corazón que no ha querido perdonar a su agresor para que yo pueda hacer algo en tu vida, entonces no puedo, me tengo las manos atadas porque tú no quieres liberarte. Necesitamos sacar esa dureza del corazón, no solamente del que hace el daño, sino también del que se siente victimizado o el que se siente la víctima. Y eso es sumamente importante cuando usted está haciendo o está teniendo su tiempo de oración o está queriendo buscar una restauración. Usted no puede acceder a una restauración si usted no se libera, si usted no libera su corazón y sus sentimientos, si usted no barre su casa. Es como cuando usted quiere limpiar su casa y usted la tiene llena de basura, como esos acumuladores de la televisión, y usted tiene muchas cosas, tiene cajas llenas de dolor, tiene cajas llenas de pasado, tiene cajas llenas de recuerdos negativos, tiene cajas llenas de heridas que no han podido sanar. Entonces usted quiere limpiar su casa, pero usted está aferrada a no querer despojarse de esos recuerdos, a no querer despojarse de esas heridas. Ya, pero usted necesita limpiar su casa, usted necesita arreglar su casa, despojarse y limpiar y sacar toda esa basura para que usted pueda comenzar a sentir que el ambiente está diferente, que ya usted huele diferente, que el ambiente tiene un olor, un ambiente ya más limpio, ¿sí? Entonces eso es así, eso sucede así, y usted lo va a experimentar cuando realmente comience y decida perdonar. Por eso se dice, y por eso yo lo recalco, es la parte más importante del proceso. Es la parte en la cual usted debe acceder y decidir hacerlo para que las cosas sucedan verdaderamente. Este versículo también es muy importante. Tomen nota de este versículo. Dice Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Qué hermoso, ¿verdad? Rásguense el corazón y no las vestiduras. Esto nos quiere decir que dejemos de ser hipócritas, porque realmente el cambio viene de adentro hacia afuera, no de lo exterior, no de cómo usted puede vestirse o puede aparentar ser, sino que Dios quiere un cambio verdadero de adentro hacia afuera. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvase al Señor su Dios. Necesitamos volver nuestro corazón, volver nuestra mirada, volver nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos, nuestras emociones hacia el Señor, para que Él sea quien tome control de nuestras vidas. Necesitamos poner a nuestro Padre Celestial en el primer lugar, como nuestro primer amor, depender totalmente y únicamente de Él. Y cuando nosotros nos damos cuenta que dependemos solamente de Él, cuando Dios nos sana, cuando nos damos cuenta cuando Dios nos sana, cuando realmente hemos liberado el corazón, y cuando nos damos cuenta que realmente hemos liberado el corazón,
corazón cuando hemos perdonado. Y el perdón nos trae liberación, el perdón nos trae sanación, el perdón nos trae el cierre de estos ciclos enfermizos, de esos pensamientos que nos lleva a estos momentos de angustia y de desesperación, a estos momentos de depresión, de amargura. La amargura, cuando nosotros no perdonamos, la amargura nos llena de odio, de resentimiento y todo eso nos trae enfermedades físicas. Por eso te le puedo decir, y hay muchos estudios que avalan lo que voy a decir, es que el cáncer que usted puede llegar a tener o que muchas personas han tenido, nace de una emoción negativa, nace de un sentimiento negativo que ha sido arraigado por una herida emocional que usted ha tenido. Entonces, su cuerpo ha recibido tanto ese dolor o ese sufrimiento que físicamente usted se ha lastimado. Ya no está lastimado solamente su psiquis o su parte psicológica, emocional, sino también su parte corporal y física. Entonces es importante que lo más pronto posible eliminemos el resentimiento, eliminemos la amargura de nuestro corazón para que no seamos lastimados en nuestras emociones y obviamente en nuestro cuerpo, en nuestra parte física. Es importante que usted acceda a ese perdón y también decida perdonar. Son dos cosas diferentes. Y obviamente usted también tiene que entender que perdonar no solamente habla sobre ese perdón que usted va a dar a la persona que lo lastimó, sino que muchas veces ese perdón debe dárselo a usted mismo. Necesitamos perdonarnos, necesitamos autoperdonarnos. Ya cerrar esas etapas de estar culpándonos de lo que pudo haber pasado o de lo que pasó o de lo que no pasó. Necesitamos cerrar ciclos y entender que ya no podemos seguir culpándonos. Hay muchas personas, muchos hombres y mujeres que vienen a pedir consejo y dicen: yo he sido adúltero, lastimé a mi esposa, lastimé a mis hijos, yo estoy realmente arrepentido y yo sé que es mi culpa, yo lo sé, tomé una mala decisión y hoy estoy viendo los resultados y las consecuencias de esta mala decisión. Mi esposa no quiere volver conmigo a pesar de que yo le he pedido disculpas, a pesar de que yo estoy caminando con Dios, mi esposa no quiere seguir conmigo y obviamente eso es algo que nos mantiene sobre una culpa. Pero es importante usted perdonar. Si usted llegó a esta situación, ya sean hombres o mujeres, llega a esta situación en la cual usted vive una infidelidad, vive un adulterio hecho por parte de usted, ya sea el esposo o la esposa, y usted se dio cuenta que fue un error, que fue un pecado y se arrepiente de corazón porque sabe que usted ha lastimado mucho y ese arrepentimiento le va a traer un perdón de parte de Dios. Le va a decir: bueno, tú te has arrepentido, yo te voy a perdonar. Vamos adelante, ya no mires más nuevamente tu pecado, no hagas caer no vuelvas a caer en la culpa cuando mires la indiferencia de ese esposo o de esa esposa que no te quiere perdonar. Deja de lado eso y comienza a avanzar en tu restauración personal, porque eso es lo que debemos hacer, buscar esa restauración personal para levantarnos, porque recuerde que el propósito general de nuestro Padre Celestial, el principal, el grande, es de que nosotros seamos salvos, que seamos salvados, seamos sanados, seamos restituidos de lo que el enemigo nos quitó a través del pecado. Y después de todo eso, después de que Dios te salve, te sane, te restaure, todo lo demás vendrá por añadidura. Todas las bendiciones, toda la lluvia de bendición, incluyendo ahí la restauración de tu matrimonio, vendrá por añadidura. Por eso hoy necesitas luchar por una restauración personal para que realmente puedas acceder a esa restauración matrimonial. Ahí dice: vuélvase al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Esa es la forma como nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos ser lentos para la ira y llenos de amor. No ese amor carnal, humano, que todo el mundo
muestra en las redes sociales, en los memes o en las imágenes que se comparten, porque eso es un amor carnal, un amor humano, un amor limitado, un amor condicionado. El perfecto amor de Dios cubre multitud de pecados. El perfecto amor de Dios nos ayuda a comprender y amar a los seres humanos, a las personas a nuestro alrededor en nuestras facetas más difíciles, en nuestros momentos más complicados, cuando menos los merecemos. Por eso algún momento cuando yo le decía a mi esposo en medio del proceso, ¿hasta cuándo tengo que perdonarte? Él me contestó, y yo sé que fue Dios por medio de él. Cuando me lo dijo, él me dijo las veces que sea necesario, las veces que sea necesario. Y no lo dijo, y yo sé que Dios me habló a través de él en esas pequeñas palabras, y no lo dijo solamente porque en ese momento estábamos pasando por un momento difícil, por un adulterio, por lo que haya pasado, sino que todos los días cometemos errores, todos los días podemos ser un poco, podemos lastimar con las palabras, podemos lastimar con los gestos. Entonces todos los días las situaciones de la vida diaria y cotidiana, dependiendo de cómo usted amanezca, si amanece con Dios, amanece con el diablo, usted puede llegar a lastimar a las personas. Por eso es importante usted tener ese crecimiento espiritual para día a día perdonar aquellas cosas pequeñas, y que ese perdón de esas cosas pequeñas te ayuden a no hacer la bola de nieve. Porque ¿qué pasa cuando usted no perdona? La lastima un día, la lastima el otro día, y usted sigue guardando todo ese resentimiento y se sigue lastimando usted nuevamente, lastimando su corazón, y sigue guardando y se sigue acordando. Por eso dicen que las mujeres, se dice ahí, saben, a ver esos cuentos, que nosotros tenemos un disco duro de no sé cuántas gigas, porque recordamos hasta de todo lo que pasó hace muchos años atrás. Pero esa es la mujer contenciosa, la mujer que no es sabia, la mujer que no está con Dios, la mujer que no ha restaurado su corazón. Porque la mujer que realmente sabe que el perdón es la puerta, y es una decisión, y es la puerta a la restauración, entonces usted se va a dar cuenta que usted necesita ese perdón para convertirse en la mujer sabia que edifica su casa, la mujer de Proverbios 31. Y también el hombre, usted como varón, como sacerdote de su hogar, como administrador de su casa, usted, el que está sobre su esposa y sus hijos, no para infligir, ¿cómo se podría decir? No para infligir posesión, sino para resguardar, para convertirse en un resguardo seguro. Usted necesita convertirse en ese guardián de su familia, en ese guardián de su esposa, en ese protector en todos los ámbitos de la vida. El esposo es ese protector que cubre a su esposa y sus hijas. Imagínese usted ahorita, idealice, quiero que materialice en sus pensamientos como usted como varón, y también a la esposa, imagínese a su esposo, usted está sentada en su regazo sus hijos y su esposo abrazándolos a los dos. Y sobre su esposo está Jesús, y sobre Jesús está Dios. Es todo un resguardo, es todo un abrazo de amor, de saber cuidar. Por eso es importante que usted entienda que el hombre, que es la cabeza de la mujer, no es la cabeza para que usted esté pisada, sino para que usted esté protegida. Por eso nosotros nos llamamos como esposas el vaso frágil, que debemos ser tratadas con amor, con respeto y con delicadeza. Somos el vaso frágil, pero eso no quiere decir que debemos estar pisadas o lastimadas o insultadas o vejadas. No. La sumisión o el sometimiento de la esposa al esposo es un sometimiento en amor, no en miedo. Esos son dos cosas diferentes. Cuando usted se somete a su esposo, lo hace en amor, porque usted sabe que bajo los brazos de su esposo usted va a estar protegida.
¿sí? En todos los ámbitos de la vida. Usted debe estar protegida. Pero obviamente hay momentos y circunstancias que pueden pasar que eso no se dé, pero usted como mujer sabia debe orar para que eso llegue a darse. Y esa es la verdadera forma como debe tratarse a la familia. Pero necesitamos acceder a ese perdón que nos ayuda a crecer como seres humanos, a crecer espiritualmente, a crecer como cristianos, para poder darnos cuenta lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y para terminar, quiero entregarles este versículo que también es muy, pero muy hermoso. Dice Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dios nos dice, Dios nos manda a que nos arrepintamos de nuestros pecados, a que realmente tengamos un corazón contrito. Un corazón contrito es un corazón arrepentido, un corazón humillado a los pies del Señor, donde volvamos nuestro rostro hacia Él, a mirar realmente cómo debemos portarnos, cómo debemos caminar en sendas de justicia, a fin de que vengan tiempos de descanso, para que Dios nos pueda dar descanso, nos pueda dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo podemos encontrar a través de Él, a través de nuestro Padre Celestial. Entonces, para que sean borrados nuestros pecados, para que Dios perdone nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y volver nuestros ojos a Dios. Ser obedientes y perdonar a los demás, perdonar a nuestros ofensores y perdonarnos a nosotros mismos. Son esa clase de perdón que necesitamos aplicar en nuestras vidas, decidirnos aplicar este perdón en nuestras vidas para poder cambiar nuestras circunstancias hoy. Es importante que usted decida perdonar. Durante este tiempo vamos a hacer un repaso de lo que significa el perdón. Dice que es una puerta que debemos abrir para poder comenzar este proceso de restauración. Debemos decidir entrar y traspasar esa puerta para que Dios pueda venir a restaurar nuestra mente, para poder alcanzar esa restauración personal. También hemos aprendido que el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión que debemos tomar. Y que este perdón no es solamente un perdón momentáneo, sino que es un perdón constante. El perdón es constante, es algo que debemos hacer día a día. Ese perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás. Así que ha sido de mucha edificación este tiempo, donde hemos hablado una etapa muy importante, así que usted debe hoy, ya cuando está en su tiempo de recogimiento, en su tiempo de búsqueda del rostro del Señor, donde usted ya hoy necesita hacer una lista. Le recomiendo haga una lista, haga un examen de conciencia. ¿Cuáles son las cosas que usted debe perdonarse a usted misma, a usted mismo? Haga una lista, anote todo lo que usted tiene que perdonarse. Luego haga la siguiente lista. ¿Cuáles son las personas a las cuales debe perdonar? Las personas. Y anote también las situaciones. ¿Qué pasó con esa persona? Porque usted debe perdonar a esa persona. Porque usted tiene que decidir perdonar, para que usted entienda y se ubique en lo que sucedió y poder liberarse de esa situación. Y la tercera lista va a ser aquella lista por aquellos pecados que usted cometió y a los cuales usted tiene que pedir perdón a Dios. Son 3 listas diferentes. Repito las listas que usted tiene que hacer esta noche como tarea de esta etapa. Son 3 listas. La primera lista es las cosas que usted tiene que perdonarse a usted misma, a usted mismo. Haga una lista de todas las cosas que usted debe perdonarse, esas cosas que usted no pudo hacer, las cosas que usted hizo, las cosas que, no sé,
haga un examen de conciencia. La segunda lista es aquellas personas a las que usted tiene que perdonar. Y obviamente usted tiene que ver por qué sucedió, cuál fue el contexto de ese perdón. Y la tercera lista es las cosas o los pecados que usted cometió contra Dios y por los cuales Dios la tiene que perdonar. Entonces hoy, con toda esa información, vaya a los pies de Cristo y ore con poder para que usted comience a sanar su corazón. Y este va a ser un inicio de una sanación espiritual sobrenatural, donde Dios va realmente a escucharla, donde va realmente a escucharlo y donde usted va a entender realmente cómo debe caminar en esta restauración personal. Así que vamos a terminar este tiempo también orando. Vamos a decirle al Señor cuánto lo amamos y cuánto necesitamos de su presencia. Padre amado, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que hemos tenido. Hoy has hablado a nuestro corazón realmente. Reconocemos que tú tienes el poder y que tú enviaste a Jesucristo como el Cordero perfecto, como el sacrificio perfecto para que podamos ser perdonados hoy y seamos perdonados tú, yo y todos los que necesitan conocer de nuevo a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido que solamente lo haces porque nos amas, porque somos creación tuya, pero que a través de ese perdón, a través de esa cruz, de esa sangre derramada por tu Hijo Jesucristo, vamos a poder acceder a esa identidad que nos hace tus hijos. Gracias, Padre, porque tu amor, porque tu perfecto amor cubre multitud de pecados, cubre todas nuestras transgresiones. Y hoy venimos a ti arrepentidos, sabiendo que necesitamos ser tocados por tu perdón para salir adelante, para ser sanados, para ser liberados, para ser restaurados, para ser restituidos, para que nos puedas restituir todo lo que el enemigo se llevó con el pecado. Padre amado, en este día queremos decirte gracias. Gracias porque nos has dado una nueva oportunidad, por darnos la luz que necesitamos para caminar en medio de las tinieblas, para darnos la fe que necesitamos para poder levantarnos y poder trepar la montaña de nuestras dudas. Ayúdanos a avanzar en medio de la oscuridad, del desierto, de la tormenta, de las aguas tormentosas, porque sabemos que tú estás aquí ayudándonos, levantándonos, dando la mano, ayudándonos y jalándonos, abriéndonos el mar de nuestras iniquidades y nuestros pecados, abriéndonos el mar de nuestras dudas, de nuestra amargura, de nuestras decepciones, para poder alcanzar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que mientras encontremos ese arrepentimiento genuino, tú vendrás y nos perdonarás y restaurarás nuestra tierra. Estamos buscando la restauración de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y estamos buscando la restauración de nuestra tierra, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos amas y porque sabemos que estamos aquí día a día luchando por una restauración. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí, por terminar este hermoso tiempo donde hemos conocido lo que significa el perdón. Y te animo a que regreses el día de mañana, que sigas viendo estos videos para que sigas entendiendo realmente cómo es el proceso y cómo debemos caminar de la mano del Señor. Si a causa de tu proceso estás pasando por episodios de ansiedad, angustia y depresión, te recomiendo el uso de aceites esenciales puros de grado terapéutico doTERRA. Estos aceites esenciales te ayudarán a bajar todos esos niveles de ansiedad y para el control de tu salud emocional y física. Si deseas mayor información, puedes contactarte conmigo a través de mi WhatsApp, que te lo dejaré aquí abajo. ¿Y qué te pareció el día de hoy?
Ha sido muy profundo, ¿verdad? No es tan fácil. Hay que comenzar a entender lo que significa el perdón y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida y en nuestro proceso. Pero adicional a todo lo que hemos hablado, quiero darte unos tips adicionales para que aprendas a orar de la manera correcta. ¿Qué vamos a explicarte hoy? Cómo orar y saber que Dios sí va a escuchar tu oración. Primero, debes hacer un examen de conciencia, porque cuando llegas a ese tiempo de oración especial con Dios, tienes que tener un corazón limpio, sano y totalmente libre de cualquier pecado o cualquier falta de perdón. Por eso es importante hacer un examen de conciencia y entender qué es lo que no estás haciendo o qué es lo que no has perdonado o de qué no te has arrepentido. Porque un corazón con pecados ocultos y con falta de perdón es un corazón que no va a ser escuchado por tu Padre Celestial. Así que primero, siempre debes hacer tu examen de conciencia. Segundo, tienes que iniciar con un tiempo de adoración y alabanza. Es la forma como vas a hacer que ese ambiente en el cual hoy tú te encuentras al inicio de tu tiempo de oración se convierta en un ambiente especial donde el Espíritu Santo pueda fluir. Alabar al Padre hace alejar a los malos espíritus, hace alejar a las cosas negativas, hace alejar a los espíritus de cansancio, de desánimo, de interrupción. Por eso es importante alabar, poner alabanzas, poner música que te ayude a conectar con el Espíritu Santo. Alabar, adorar al Padre, porque necesitamos tener un corazón para alabarlo en espíritu y en verdad. Y qué más que decirle a nuestro Padre Celestial cuánto lo necesitamos y que Él solo es el camino que necesitamos transitar para alcanzar nuestro milagro. El tercer paso es dar gracias. Ser agradecidos y tener un corazón agradecido es la mejor forma de poder alcanzar el corazón de nuestro Padre Celestial. Debemos dar gracias por todo lo que hemos recibido en el día, por todo lo que nos ha dado, desde el momento en que te has levantado y has abierto los ojos. Dios te regala el sol para decirte que estás vivo, que estás viva. Por eso es importante dar gracias por todo lo que nos da, por todo lo que nos ofrece cada día. Y asimismo, dar gracias por aquello que no nos ha llegado. Porque Dios sabe por qué las cosas se dan de esa manera. Dios sabe cuál es el camino que tú tienes que seguir para poder alcanzar las cosas de la manera correcta. Por eso dar gracias por aquella puerta que no se abrió, también es importante para Dios y también ayuda a que tu corazón esté dispuesto a agradecer en momentos negativos. Y el cuarto y último paso es comenzar a hacer tus peticiones. Recuerda que todas tus peticiones deben estar alineadas a la voluntad de Dios. No puedes pedir cosas que sean negativas o que no estén alineadas a esa voluntad. Por eso, para que conozcas la voluntad de Dios, necesitas leer la Biblia, conocer su palabra, sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos y sus lineamientos, para que de esta manera puedas pedir de la manera correcta. Tus peticiones deben estar en concordancia con la palabra de Dios y más que nada el saber que el propósito más grande que Dios tiene para tu vida es que tú conozcas su verdadero amor y que tu corazón y tu alma sean salvados para que puedas disfrutar realmente de ese reino que viene a nuestra vida, no solamente en la eternidad, sino hoy en este momento. Así que todas esas peticiones deben estar alineadas a su voluntad y de esa manera Él va a poder escuchar tu corazón, el Espíritu Santo va a poder fluir en ti y de esa manera va a haber ese canal de comunicación a través de la oración que vas a necesitar para poder alcanzar todas esas peticiones. Recuerda que la palabra dice que debemos pedir, pero debemos pedirlo bien. Y cada vez que llamemos, toquemos, Él va a estar allí para escucharnos y para abrir esa puerta para esa comunicación eficaz con nuestro Padre Celestial. Espero que estos cuatro pequeños pasos te hayan servido para hacer una oración correcta. Así que hoy, en este momento especial con tu Padre Celestial, vamos
Cierra tu puerta, enciérrate y en lo secreto habla con Él. Pídele todas esas cosas que necesitas cambiar en tu vida. Dile que te limpie, que te ayude a seguir adelante y que te dé la fortaleza para poder caminar de su mano sin ver al mundo, sino confiando plenamente en el poder que Él tiene para transformar tu entorno y puedas alcanzar tu milagro. Gracias por permanecer este segundo día del taller aquí. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.